Bueno, vamos a ver la onda mecánica, la parte 2 antes de pasar a la parte de termo. En las ondas, bueno, nosotros teníamos las grandes cantidades, digamos, teníamos la ecuación de la onda, teníamos que era la frecuencia, teníamos que era la frecuencia angular, teníamos bastantes cosas. Y vamos a ver ahora, de hecho, nosotros ya vimos que era una onda, la función de una onda, que era un pulso de una onda. Habíamos visto justamente la deducción de la ecuación. Y habíamos visto, este aparatito es un diapasón que hace vibrar las ondas, digamos que es como si fuera una llave, digamos. Y bueno, nos hace verificar ciertos componentes, digamos. Y tenemos un número K que se llama número de onda, digamos. El K es el número de onda, es el 2pi sobre la A. Entonces vamos a escribir que es el número de onda. Entonces, K, vamos a ver, K es igual. Vamos a poner todo en matemáticas. K es igual a 2pi. A 2pi. Este es pi grande. Aquí tiene un pi chiquito. 2pi sobre lambda. ¿Y qué era lambda? La longitud de la onda. Exactamente, la longitud de la onda. La onda entonces era la longitud, justamente la lambda era la longitud de la onda, el K el número de onda, llamando entonces 2pi sobre lambda. Deducimos. Es lo que vamos a deducir mejor. Bueno, ahí tenemos la deducción, que es simplemente hacer un pasaje de término y viene una función de la onda y llegamos a esa expresión, digamos, tanto quilombo. Digamos. En fin, nosotros sabemos que el seno, o sea, perdón, mejor dicho, que la ecuación de la onda tenía una solución, digamos. Nosotros esa solución lo habíamos visto anteriormente, que era A por el seno de K por X. Entonces habíamos dicho que entonces Y, nosotros habíamos dicho que Y era igual a A por el seno de K por X más un omega, o bueno, acá nosotros habíamos puesto menos, digamos, en este caso, omega T. Eso no se habían puesto. Entonces, si reemplazamos el número de ondas, aquí en esta acá, lo que nos va a quedar es justamente otra expresión parecida, digamos. Entonces, si reemplazamos esto acá, nos va a quedar así. Bueno, acá tenemos algo curioso, que tenemos un 2pi ahí, digamos, un 2pi multiplicando ese x, y bueno, no es nada del otro mundo, digamos. Ese 2pi puede salir afuera, digamos. Y acá también podemos ver otra cosa. Podemos ver que que W, digamos, o sea, mejor dicho, que el omega, ¿cómo se definía? Como 2pi por la frecuencia, ¿te acordás? O 2pi sobre el periodo. Aunque Sí. tengamos un tiempo t, el periodo en este caso es fijo, entonces vamos a poner el pi acá sobre el periodo. Entonces, si yo tengo esto, lo puedo reemplazar acá. ¿Estamos? ¿Y qué puedo sacar factor común ahí? El 2pi, ¿no es cierto? El 2pi puedo sacar factor común ahí, digamos. Entonces, vamos a poner acá, entonces. El 2pi que está acá nos va a quedar 1. Bueno, entonces, este que está acá va a pasar arriba. Este t va a pasar arriba. Este 2pi lo vamos a poner acá adelante. Le va a quedar esa expresión. Pero bueno, el seno de un producto, bueno, acá podemos usar algo más de trigonometría, digamos. Había una propiedad, ya te la digo, quiero ver dónde está mi cuadernito. Yo tenía un cuaderno acá, a ver. Hay una propiedad en trigonometría que me hacía salvar directamente el 2pi famoso ese que está ahí. Espérate que ya lo veo.
creo que era el producto, si no me equivoco. Bueno, pero sí, es lo mismo, digamos. Bueno, no va a interferir mucho. Entonces, nos queda de esta expresión, digamos, no hace falta sacarla, digamos, porque no hay algo para sacarla. Lo dejemos ahí nomás. Entonces, ¿por qué pongo acá? Esto es lo que me interesa, digamos. Esto. Entonces, esa es la expresión final. Seno por A por el seno, amplitud por el seno, 2pi, sobre X lambda T. Entonces, y esta es una función dos variables en el cual va a estar representada con el X con T. ¿Por qué? Porque la amplitud es fija, el periodo es fijo, el lambda es fijo, el pi es fijo. Estamos entonces en una función en el cual nosotros podemos inyectarla en el GeoGebra y nos va a salir algo de ese estilo. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo esto, vamos a ver si el GeoGebra se puede clavarlo. Vamos a ver, esperemos que se inicie el GeoGebra. Perfecto. Pero vamos al GeoGebra en 3D. ¿Por qué? Porque es una función en dos variables, digamos. Entonces, vamos al GeoGebra en 3D. Los efectos de la... No, a veces en los libros no aparece, pero bueno, pueden aparecer en algunos gráficos esquemáticos. A ver, esperemos que salga ahí. Entonces, vamos a poner esta. Bueno, entonces... Bueno, lambda, hagamos de cuenta que lambda, hagamos de cuenta que la longitud de onda vale 1. Chao. Hay un periodo T y el periodo hace de cuenta que es 0,5. ¿Qué sé? Parece así. 2pi por el seno. Y la amplitud, hagamos de cuenta que tenemos una amplitud 1, simplemente. Revisar entradas. ¿Qué ha pasado? Bueno, pongamos f de t, digamos. F de xt. Bueno, no está saliendo. ¿Por qué no sale? Está raro esto. Bueno, el seno se va, hagamos de cuenta que el seno no va, digamos, seno, todo eso. Pongamos X acá. No entiendo por qué no me sale. Vamos de nuevo. A ver, f de xt. Bueno, xy le pongamos, xy. En vez de ponerle t, le pongamos y, qué sé. Que no sé por qué me sale esta f como si no me lo estaría tomando, digamos. Bueno, amplitud 1, ponele por el seno. Uy. Por el seno de, ¿cómo era la función? Era 2pi, entonces vamos a poner un 2pi por X lambda, hagamos cuenta que lambda es 1, hagan cuenta que lambda es 1 por efecto, hagamos cuenta también el periodo es 1, y pongamos X menos T, digamos, uy, se me fue, ¿qué pasó acá? Uy, deshacer. Se me fue a la otra vista, y no sé qué pasó, a ver. Ah, se me enganché sin querer. Ahí está. Bueno, vamos de nuevo. F de XY igual al seno, pues dijimos que era 1. Era KX, digamos, bueno, de eso dijimos que era 2pi. 2pi por, hagamos cuenta que es X menos Y. A ver, sí, ¿por qué no está saliendo? Bueno, algo así, digamos. O sea, esto, si vos, y esto depende del tiempo y del X, la posición en X. Es una función, digamos, de tipo senoidal, digamos, mira, si nosotros nos paramos acá, no hay que en una sola, en dos dimensiones nos hace
algo parecido a una función seno. Y si nos ponemos de este lado, también. Es como si fuera una chapita que está doblada, digamos. Bueno, estos son efectos, digamos, modelizaciones de esa función, digamos. Para ver qué es una función, digamos. No guardar. Chao. Bueno, volvamos a lo que nos compete. Energía de la onda. Una onda se transmite, una onda transmite energía al propagarse. Tenemos un diapasón y tenemos un delta de masa, que acordate que era la densidad lineal de masa por el delta de X. Nos damos cuenta que es un pedacito. Cada punto tiene un movimiento armónico simple y en base a esta fórmula, y acá cuidado, porque tengo un X, está medio raro, es semejante al resorte, ¿verdad? Es semejante, es parecida, no es la similar. Entonces, si la energía total de un resorte era 1/2 de K por A al cuadrado, entonces K era M por omega al cuadrado. ¿Y por qué era esto? Bueno, esto ya lo habíamos visto, que omega era igual a la raíz cuadrada de K sobre M, lo había visto en la clase anterior. Ahí está medio borrado, pero hago justamente el reemplazo de esto acá y me queda esta formulita que es la energía total de la que, ¿cómo se llama? La energía que transmite, digamos, ese diapasón o ese objeto que emite onda, digamos. Entonces vamos a poner acá la energía de ondas. De la energía de la onda. Entonces la energía de la onda es, vamos a hacer un E sub T, digamos, es igual a 1/2 de la densidad lineal de masa por la frecuencia angular al cuadrado al cuadrado, no a la X, al cuadrado, por la amplitud también, por la amplitud al cuadrado, por un delta de X. Ese delta de X va a ser ese delta chiquitito, digamos. Y esto es parecido, porque nosotros habíamos dicho que el mu por el delta de X era la masa. Y la velocidad, digamos, era el omega al cuadrado por A al cuadrado. Digamos. El velocidad al cuadrado es omega por A, digamos. Es algo muy parecido, digamos. Bien, volvamos a la imagen. Bueno, esta imagen está más bonita en el libro. Vamos a buscarla. No se ve muy bien ahí. ¿Dónde está? 487. Creo que es esta, si no me equivoco. No, esta no. Vamos a ver si la tengo acá. No, esta no es. Esta es rápida de la onda. Energía de la onda. Ahí. Energía del movimiento ondulatorio. Tiene que estar acá. Y no está. Ah, no, yo lo saqué del otro libro. Entonces. Bueno, te explico de importe en base. Yo tengo acá una función como que va acá acercándose y después se achata. Entonces en el tiempo 1, tiene que ser, alcanzo el P1, la curva a la izquierda de ese punto tiene una energía debido al movimiento armónico simple, mientras que a la derecha se carece de energía justamente. Cuando ya no hay energía se pone así, plana. ¿Y por qué se pone energía? Porque, o sea, se pone así plana por la energía. Justamente porque no hay un delta de X, digamos. Acá no hay un delta de X. Bueno, densidad lineal de masa sí hay, digamos, pero no hay un delta de X. Y acá en el otro tenemos un delta T después de la onda. Bueno, nosotros sabemos que velocidad por delta T es delta de X, eso sabemos por cinemática ya. La energía transmitida que ha pasado por un punto 1 a un delta T es la misma energía en la longitud velocidad delta T. Entonces, desde acá hasta acá, digamos, es una velocidad delta T, que es la longitud, digamos, una longitud de onda, casi parecido, digamos. Bueno, y tenemos la formulita, que en vez de que aparezca un delta de X acá, va a aparecer velocidad por delta T. Simplemente hago el reemplazo y listo. Bien.
Después lo que tenemos es lo que se llama superposición de onda, que es una interferencia. En física 2 también se ve interferencia, ya un capítulo más extremo, que bueno, ahí ve más, pero con onda electromagnética. Pero acá tenemos dos tipos de interferencia. Tenemos la interferencia constructiva e interferencia destructiva. La constructiva es la que vos sumás las ondas y no se anulan. Por ejemplo, esta que tengo se suma la roja con la azul, y ves que acá en este punto se suma y hay una onda resultante roja así. Y bueno, y la otra sería la ondita chiquita, digamos. Este cuando se suman. Pero este cuando es constructiva, se suman, digamos, A más seno de coso, A más seno de coso más delta, se suma y queda esto. Pero cuando es destructiva, tengo una onda así y la otra onda así. Chao, se aplanan. ¿Qué quiere decir que se aplana? Que el I1 más I2 va a ser 0. Entonces eso se llama destructiva. ¿Por qué? Porque se achata y se destruye, entre comillas, la onda. Bueno, ahí hacemos un cálculo, digamos, trigonométrico, seno, digamos, y nos queda esto. Que es la onda, la ecuación con... Esto también está acá, a ver, veamos, está acá. Interferencia de onda. Bueno, ahí tenemos la interferencia. El principio de superposición de onda es muy importante. ¿Por qué? Porque significa que eso se suman las ondas, digamos. Bueno, ahí pasamos a las ondas estacionarias, que son ahora. Para ir terminando este capítulo, antes de pasar al sonido. Onda estacionaria, cuando las ondas están confinadas en el espacio, onda piano, por ejemplo, se producen reflexiones en ambos extremos y existen ondas moviéndose en los dos sentidos, que se combinan por el principio de superposición. Para una cuerda determinada existe cierta frecuencia para la cual la superposición de un esquema vibratorio estacionario, o sea, de un esquema vibratorio estacionario. La cuerda fija, por ejemplo, con ambos extremos. Si está fijo dos extremos y uno empezamos con un movimiento armónico simple de pequeña amplitud, digamos, resulta que ciertas frecuencias se obtienen unas esquemas de justamente esto, de ondas estacionarias. Es lo que yo te decía con la cuerdita. Si yo tenía una cuerda y la hacía vibrar, podemos justamente tener un movimiento armónico simple, uno parecido, digamos. Y la frecuencia de resonancia. Las frecuencias de resonancia son frecuencias naturales o nodos. Bueno, acá tenemos un par de frecuencias fundamentales y tenemos, por ejemplo, de una cuerda. ¿Qué pasa si yo tengo, esta es una? Por ejemplo, yo cuando hago un solo movimiento, si yo hago dos movimientos así, dos veces, va a haber lo que se llama un nodo N. Y cada uno se llama armónico. Un armónico es el que va, la lomita esa, es el armónico. Este que se llama acá, se llama nodo. Por cada armónico existen ciertos puntos sobre la cuerda que no se mueven, y estos se llaman nodos. En el punto intermedio entre cada par de nodos existe un punto de amplitud de vibración máxima. Se llama vientre o antinodo. Entonces el A es el antinodo, el N el nodo, o sea, justamente el armónico es cada uno de estos. El antinodo es el A, esta lomita, o bueno, en la lomita que va allá, digamos, pero si yo cuando una vez que sube, baja, entonces que está en verdecito, ese es el antinodo, digamos. El nodo es el que une. Entonces yo tengo un antinodo, 0 nodos. Tengo 2 antinodos, voy a tener un nodo. Y así sucesivamente. 3 antinodos, 2 nodos. Y así, pum, 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 hasta aquí. Y puedo tener los que yo quiera. Y hay una formulita, digamos, que es el L, es L igual a N por lambda N sobre 2. Condición para una onda estacionaria. Bueno, ese ya está más sencillo. Vamos a ver acá, el libro creo que está un poco mejor. Bueno, ahí tenés, mirá, la de las ondas estacionarias, digamos. El antinodo, el nodo. Ve, y acá tenemos ya de diferentes, digamos, tenemos de diferentes ya de un no sé cuánto es, un octavo, un décimo, 1 sobre 16 del tiempo, 3 sobre 16, bueno, son diferentes, digamos.
Tenemos lo de la superposición de ondas, que ya lo hablamos, digamos. Modo normal de una cuerda. Bueno, este ya es sonido, digamos. Modo normal, ondulaciones complejas. Estoy buscando. No, esto ya no. Ah, porque ya viene sonido acá. Ya viene sonido. No, entonces no está acá. Pero para ir terminando, bueno, vamos a ver. Esto no es tan complicado, no lo vamos a ver, digamos, esa parte. Pero es la parte de sonido, que es lo que me interesa, digamos, porque eso quedó pendiente la vez pasada. Sonido, ondas sonoras, son ondas longitudinales. Eso es muy importante. ¿Cuál era la longitudinal y cuál era la transversal? ¿Te acordás? Las transversales son las que van, ¿cuánto puedo decir? Eh, eh, Habían dos movimientos, uno para arriba abajo y el otro era de izquierda a derecha. ¿Cuál era cuál? las transversales que va de arriba abajo. Eso, y la longitudinal, la propagación va de izquierda a derecha. Entonces, Sí, la longitudinal por es, compresión o por, ¿qué dice ahí? Rarificación. No sé qué dice por ahí, pero ¿cómo, bueno. cómo? Dice compresión y no sé qué dice ahí, pero bueno. Ah, No importa. Compresión, chao. Claro, disminución, el otro es un término raro que es disminución de la densidad de un cuerpo gaseoso en medio. La onda mecánica en términos, bueno, es la misma, y la presión, y acá tenemos que tener en cuenta una cosa, tenemos que buscar de nuevo qué era la presión. ¿Por qué la presión? Porque el sonido es una onda en el cual se transmite un medio, y ese medio puede ser el aire. Entonces vamos a tener que buscar también algo que nos sustente, y en este caso va a ser la presión. Por ejemplo, tenemos un oído simple, una variación de presión. Existen relaciones, presión y densidad, que pueden viajar en sólido o fluido más sencillo, ondas sinusoidales, con frecuencia, amplitud lambda y longitud de onda, digamos, el lambda. Sensibilidad del oído humano es una gama audible. Y tenemos que la gama audible del oído es entre 20 Hz, tiene que ser mayor, digamos, la frecuencia, y tiene que ser menor que 20.000 Hz. Hay, hay infrasónico, ultrasónico, digamos, bueno, son los más grandes, digamos. Una onda de sonido. ¿Qué es lo que pasa con la onda de sonido? Bueno, justamente esto me antojo en el final, ahora que me acuerdo. Para una onda de sonido, yo tengo, por ejemplo, bueno, vamos a trabajar con el coseno. Bueno, es lo mismo, si trabajo con el seno, el coseno, casi da igual, digamos, para estos casos. Yo lo que tenía era un pistón que empujaba, digamos. Tenía un pistón que empujaba, y en este caso me determinaba un lambda, digamos, ese lambda es la longitud de la onda, y 2A, que sería una amplitud. Dos partículas en el medio separadas, una longitud de onda lambda. Y tenemos que 2pi sobre 8, bueno, en el émbolo, que bueno, se puede desplazar pi sobre 4. Digamos. A es el máximo desplazamiento, es decir, la amplitud del que va empujando, el máximo desplazamiento de la partícula alrededor del equilibrio. En la presión alrededor, tenemos que la presión atmosférica es la PA, digamos. Es una presión XT, es decir, una fluctuación de presión en una presión manométrica, digamos. Tal que la presión absoluta, bueno, va a ser esto que está acá, es P de A más P por XT. Bueno, ahí tenemos que ver también lo que es la superposición de onda, digamos. Pero para ver qué dice, y para ver el vínculo Y, cuando tiende a B, digamos, o un beta, digamos, si no hay onda sonora, delta X, o bien velocidad igual a S por delta X, si hay una onda, bueno, X tiende a Y1, X más delta de X tiende a Y, entonces, bueno, nos queda una expresión, digamos, que tiene que estar acá, digamos, sí, acá está, hay una derivada, ahora lo vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos acá? Para volvamos a entender el dibujo. Si yo tengo, bueno, estos puntitos que están acá, vendrían a ser estos dos puntos acá. Es como que se está moviendo. Entonces, el lambda ese no va a ser tan alterable, pero sí, el 2 al A, digamos que la amplitud tampoco va a ser alterable, sino va a ser el mismo. Pasemos acá. Si yo tengo un cilindro justamente que se desplazó, digamos, Y2 igual a Y1,
¿Por qué el Y2 va a ser igual a Y1? Porque justamente estamos en la misma altura, digamos, no va a interferir. Pero el X interfiere, ¿por qué? Porque está moviéndose en dirección de X. Ahora, si tuviéramos otro Z, se va a mover en dirección Z. Suponete que el cilindro en vez de estar así, está así. Bueno, tiene otro componente, digamos. Y bueno, tenemos que delta de B es igual a S por Y2 menos Y1. Bueno. Y bueno, y ahí tenemos parecido a la ecuación de la onda, casi similar deducción con derivadas parciales. Y acá tenemos lo que se llama el módulo de compresibilidad, que te había explicado en fluido, así bien a la chapa, digamos, al inicio. Y ahí vamos a llegar a esto. Primero, yo tengo que S por un YX más delta de X, T, Y menos XT, que era la función de onda, digamos, que era esta que está acá, digamos. Esta es lo mismo que está acá. Es una derivada parcial de Y con respecto a X y T, pero con respecto a X. Y tenemos lo que se llama el módulo de compresibilidad. Y llegamos a la fórmula, así con la ley de Hooke también, y el módulo de compresibilidad, que era este. Llegamos que la presión igual a menos el módulo de compresibilidad, la derivada de YXT con respecto a X. Para la onda sinusoidal, derivaba eso, y nos quedaba que la presión era esto. Es muy importante anotar esta forma. Que la presión es igual al módulo de compresibilidad por la amplitud, digamos, por K, que era el número de onda. O sea, en realidad acá el K vendría a ser la constante del resorte, digamos, acá hay que confundirse acá, digamos, por el seno de KX menos omega T. Igual, de todas maneras, lo vamos a repetir ahora en el libro. Esto está medio muy recontra resumido. Acá tengo, mira, ondas sonoras con fluctuaciones de presión. Entonces lo mismo, ¿ves? En la misma deducción, digamos, llegamos a esto. El módulo de compresibilidad era esto, digamos, de acá. Y llegamos a esta expresión, que es la que te digo. Hay que tener mucho cuidado. O bien, la presión máxima es BK por A. ¿Por qué va a ser máxima? Porque supongamos que esto sea 90. Entonces, supongamos que sea 90 grados dentro del seno. El seno 90, ¿cuánto es? 1. ¿Cierto? Entonces, cuando sea máxima, quiere decir que esto hay que derivar y, bueno, sacar extremo, digamos, hacer el criterio de la segunda derivada o como vos quieras, para encontrar el máximo. El máximo va a ser esto. La presión máxima va a ser igual a BK por A, es decir, justamente el módulo de compresibilidad K por A. Y bueno, y vemos que acá hay un máximo, donde la presión es más positiva. Esta es la gráfica del desplazamiento. Esta es la representación del desplazamiento de partículas y esta es la de la fluctuación de la presión. Si nosotros tenemos en cuenta este punto que está acá, o este punto que está acá, pero esta es la función en realidad graficar. Vendría a ser esto. Que en realidad vendría a ser en 2D, digamos. O sea, mejor dicho, en 3D. ¿Por qué? Porque es XT. Acá seguramente, claro, acá pone que para el tiempo igual a 0. O sea, pone constante que el tiempo es 0. Si el tiempo es 0, todo esto se me hace 0, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar que BK por A por el seno de KX. Y eso es lo que grafica acá, digamos, para la presión. En un tiempo 0, si no tendríamos que hacer la otra GeoGebra, ¿viste? Y te dan muchas funciones raras, digamos. Muchas lomitas. Bueno, acá tenemos la amplitud de un tímpano. Bueno, ya lo hemos visto, digamos, parecido. Bien. Partícula no desplazada, radio de Bohr. Bueno, eso no. Vamos a ver la ecuación de la velocidad del sonido. Este también es para entenderlo así nomás, digamos, no es tan complicado. No hace mucho falta tanta deducción. Porque como todo se vuelve a la ecuación de la onda, digamos, todo va a eso, digamos. Por la ecuación general de la onda sirve para onda mecánica, del sonido, electromagnética, cualquiera. Entonces tengo el pistón que desplaza un fluido y da una velocidad. Cuando comprimo el fluido moviendo el pistón, hace elevar
a la izquierda, digamos, o sea, hace subir, digamos, o aumentar a la izquierda el fluido en un delta de presión, digamos. Chocando con moléculas se propaga una perturbación en la forma de pulso de onda. El pistón se mueve con mu igual a constante en delta T. Bueno, en el delta T, el pistón, bueno, recorre un delta T y el pulso de onda es V por delta T. La velocidad de la onda es V, la velocidad que se propaga la perturbación a lo largo del fluido. Haciendo toda la deducción, digamos, llegamos a esto. Esta fórmula es indispensable. La velocidad con que se ejerce el sonido, digamos, es igual a la raíz cuadrada de un módulo de compresibilidad sobre la densidad del medio en equilibrio. Eso anotable. La velocidad es igual a la raíz cuadrada del módulo de compresibilidad sobre la densidad del medio en equilibrio. Listo. Bien, aguárdame un K. Bueno. Y tenemos, bueno, la percepción del sonido también, bueno, un tono. Bueno, tenemos la intensidad del sonido, la escala en decibeles, los pulsos, digamos. Y pasemos al famoso efecto Doppler. Bueno, Sheldon Cooper en la teoría de Big Bang se disfrazó del efecto Doppler. No sé si vos viste la serie, digamos, pero bueno, vos vela y fíjate a qué se te parece. Son un tipo de ondas así raras, así, en el cual, bueno, el clásico ejemplo, tengo una ambulancia y yo estoy acá y pasa y cada vez que se acerca se siente más fuerte y cuando se aleja se vuelve a sentir como si hubiera sido al principio. Es el típico ejemplo del efecto Doppler. Un automóvil con bocina o sirena, el tono parece bajar cuando el auto, bueno, se aleja, efecto Doppler. Cuando una fuente de sonido y un receptor están en movimiento relativo, la frecuencia del sonido que escucha el receptor no es la misma que la frecuencia fuente, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy, por ejemplo, está como el dibujito del vaguito con el parlante, está sosteniendo el parlante. Yo estoy sosteniendo el parlante acá, las ondas, la longitud de la onda, van a ir para allá, el otro va a recibir de frente, pero ¿qué pasa si está al revés? Digamos, bueno, acá no está el dibujo del vago al revés, creo. Bueno, ya lo vamos a ver. ¿Qué pasa al revés? También algo parecido. Primero vamos a ver receptor en movimiento y fuente estacionaria. ¿Qué quiere decir? Porque el efecto Doppler tiene varios casos. El efecto Doppler no tiene para un solo caso. El efecto Doppler, que dice receptor en movimiento. ¿Qué quiere decir receptor en movimiento? Que suponete que yo estoy acá con el parlante. Bueno, justo tengo acá un parlante. Yo tengo este parlante, estoy quieto así, quieto. Pero el vago corre, digamos, está corriendo por la vereda o pasa alguien caminando. Bueno, este es el caso. El primer caso es de un receptor en movimiento y la radio está quieta, digamos. Esa es la fuente de sonido, está quieta. Ese va a ser el primer caso. Para el primer caso vamos a ver que dice receptor R con velocidad R hace una fuente estacionaria S, que es el vaguito que está acá, digamos, y el vago se está moviendo, en este caso, para adelante o para atrás. Si está para adelante, va a sentir más fuerte, obviamente. Y si está yendo para atrás, va a sentir con menos intensidad. La figura muestra varias crestas de ondas separadas. Bueno, acá no tenemos las ondas, pero bueno, no importa. La cresta de ondas separada. Bueno, estas son las crestas de ondas, digamos. Por distancias iguales a lambda, digamos. Las crestas que se acercan al receptor en movimiento tienen una rapidez de propagación relativa al receptor de velocidad más velocidad del receptor. O sea, la velocidad es relativa, digamos. O sea, tiene dos velocidades. Tiene la velocidad de 1 y tiene la velocidad 2. A una frecuencia FR. Esa FR justamente de acá, digamos, del vaguito este. Con que llegan a la posición del receptor. Entonces, la frecuencia es FDR igual a B sobre BDR sobre lambda. Y esto lo vamos a hacer más prolijito acá. Vamos a ver efecto Doppler.
este es el caso de receptor el caso del receptor, ¿me escucha bien, no? Sí, ¿no? El receptor en movimiento, porque recién se me tildo, receptor en movimiento y fuente estacionaria. Este es el primer caso. El primer caso dijimos que se suman las ondas, la velocidad, mejor que no las ondas, entonces la frecuencia va a ser igual a la velocidad más la velocidad en R, es decir, la del receptor, digamos. Y todo eso sobre, bueno, acá tenía que haber puesto todo esto sobre lambda. Y esto era prácticamente era la misma definición de frecuencia, digamos, no hay nada más, no hay nada más extraño, digamos. Pero lambda, a su vez lambda era igual a la velocidad v sobre la frecuencia, digamos, en S. La frecuencia en S, la S es el vaguito este que está emitiendo el sonido, digamos, con la radio. Y el R del receptor. Entonces, pero si lambda, entonces vamos a hacer lambda. Si lambda era igual a velocidad sobre un f de s, el f de s de qué es? El f es la frecuencia del que va emitiendo el sonido, digamos. O sea, la frecuencia. Claro, entonces reemplazo esto acá, digamos, y me va a quedar una formulita. Ahí. Bien. Pero yo también lo que puedo hacer es, bueno, esto puedo hacer producto de lo extremo por producto de lo medio, eso ya lo sabemos, digamos. Claro, nos queda exactamente que el FDS va arriba. Ahí, y la velocidad eta va a quedar abajo. Bien. Y acá puedo sacar factor común la velocidad. Puedo sacar factor común, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, está interfiriendo algo la velocidad ahí. Y tomando este puchito, digamos, que está acá, porque no hace falta tomar todo, porque es una multiplicación, digamos. Entonces lo que puedo hacer es, vuelvo a hacer esto. Esto lo corto, ya hago esto, no me interesa. Y lo pongo acá. Es como asociar, entre comillas, lo que estoy trabajando. Bueno, y ahora tengo puedo distribuir el B, ¿no es cierto? A los dos sumando. Y me va a quedar paréntesis, 1 más esto que está acá. ¿No es cierto? Y acá podemos analizar algo que en esta fórmula. ¿Qué pasa si la velocidad, bien, eso lo quiero aclarar. ¿Qué pasa si la velocidad es similar a la velocidad en R? ¿Qué pasa si la velocidad es igual a la velocidad en R? Cociente de dos denominadores que son iguales, ¿cuánto da siempre? 1. 1. 1 más 1, 2. Entonces, si fuera, esto es si B es igual, son conclusiones esto, ¿no? Si B es igual a BR, entonces la F va a ser igual a 2 veces la F de S, es decir, la frecuencia en R, porque acá hay que poner acá en R, ¿no? Eso yo me estaba olvidando. La frecuencia del receptor, digamos, o sea, la del vaguito que está recibiendo la información, digamos, sonido, digamos, va a ser 2 veces la frecuencia de que sale. Entonces, eso entender, digamos, qué es lo que va a pasar acá. En el caso de justamente del vaguito que se está moviendo hacia una fuente estacionaria, digamos, que está acá. Una fuente que está quieta. Bien. Ahora,
Bien, la velocidad en S, claro, acá no hablamos de velocidad en S, no importa. Así un receptor que se mueve hacia una fuente, o sea, si la velocidad en R es mayor a cero, oye una frecuencia más alta, tono más agudo, digamos, que un receptor estacionario. Ahora, si un receptor que se aleja de la fuente, claro, ¿qué pasa? Mira, es otra cosa, mira. ¿Qué pasa si la velocidad en R fuera negativa? Más por menos, menos, ¿no es cierto? Entonces, si más por menos, menos, entonces todo esto que está acá va a ser menor a cero, ¿no es cierto? Uno menos, uno más algo que es menor a cero va a estar entre cero y uno, ¿no es cierto? Y si está entre cero y uno, entonces esta frecuencia va a ser menor a esta. Entonces lo pongamos en, si la velocidad en R es menor a cero, entonces el término este que está acá, el coeficiente, al f de s, el coeficiente al f de s, el coeficiente será, o mejor dicho, estará entre, o sea, 0, ponerle un x, 1, ¿no es cierto? Si está entre 0 y 1, entonces f de s, porque f de r, será menor que la f de s. O sea, la frecuencia del sonido, o sea, mejor dicho, a ver, vamos de nuevo. La frecuencia del sonido va a ser mayor que la que recibe, digamos. O sea, ¿por qué? Porque si me estoy alejando, si me estuviera acercando, la frecuencia del receptor va a ser mayor que la frecuencia de la del vaguito que se está yendo, se está tomando el palo. O sea, si el vaguito está quieto, digamos, o sea, si el del parlante está quieto y el otro se mueve para adelante, la frecuencia va a aumentar. Si se aleja, va a disminuir la frecuencia también. ¿No? Va a disminuir la frecuencia del receptor, la del vaguito este que está quieto, la del S, que es la del parlante, digamos, va a estar quieto, va a seguir siendo la misma, digamos, no va a variar. ¿Estamos? Ese es otro caso, digamos, el que vamos a mencionar ahora enseguida. ¿Hasta ahí se ve, está todo claro? Sí. Todo bien. ¿Qué pasa si ahora tengo una fuente en movimiento y un receptor en movimiento? Ahora ya tengo un vago que se mueve y el otro vago que también se va a mover, digamos. O sea, ya tengo dos cosas que se mueven, digamos. Tengo el que se mueve porque esto también es muy parecido, digamos, porque nosotros tenemos acá que el receptor en movimiento y fuente estacionaria. Casi similar, digamos, a decir receptor quieto y fuente moviéndose. Ese caso lo vamos a analizar acá, digamos, que es un caso general. Acá con este caso se analiza todos los casos, digamos. Es como un caso general en el cual de ahí podés derivar cada uno. Supongo que también la fuente que se mueva con BDS. O sea, vamos a suponer que la velocidad de sonido, digamos, es la BDS. La longitud de la onda ya no es igual a velocidad sobre FDS. ¿Por qué la longitud de onda ya no va a ser igual? Porque va cambiando. Justamente va cambiando porque se está moviendo justamente y hay diferentes tipos de longitud de onda. Porque interfiere el tiempo. Entonces acá hay que tener algo cuidado. ¿Por qué? Porque la onda viaja también justamente en un medio, en el tiempo. El tiempo que tarda en emitirse un ciclo de onda, sabemos que el periodo igual a 1 sobre f de s. Eso ya lo sabemos. 1 sobre la frecuencia era el periodo de la onda, es decir, un ciclo. Durante este tiempo, la onda viaja, velocidad t igual a velocidad por f de s. Bueno,
Porque esta es la distancia, lambda, digamos. Es un lambda que es velocidad por tiempo. Ya no es constante, eso es lo que pasa. Ya no es constante, entonces vamos a poner acá. Como en el caso, este es caso receptor en movimiento y fuente en movimiento. Entonces acá ya no hay, aquí ya no hay lambda constante, quiero decir, ¿no? O sea, sí hay longitud de onda, pero no es lambda constante, digamos, ¿cierto? Entonces ya no hay lambda igual a una constante, porque depende de qué, del periodo. No solo del periodo, depende del periodo y de la velocidad. ¿No es cierto? Entonces depende del periodo y de la velocidad. Entonces vamos a decir, tenemos acá la formulita, no la tenemos aquí. Bueno. Entonces decimos que la onda viaja a dos puntos. Velocidad por tiempo, perdón, por periodo, cuidado, por periodo, es igual a la velocidad en S. ¿Dónde está velocidad en S? Velocidad en S sobre F de S. Es decir, el lambda va a ser igual a la velocidad del sonido, digamos, o sea, estamos transformando, digamos, entre comillas, y este B también es con S, ¿no? Es como que estamos multiplicando arriba y abajo. Perdón, no sé si decía arriba y abajo, vamos miembro. Porque vos sabés que el periodo es la inversa de la frecuencia también. O la frecuencia es la inversa del periodo, es lo mismo. Estamos simplemente colocando esto y esto. No hay problema. La longitud de onda es la distancia entre ¿qué dice ahí? Entre ciertos ruidos, dice. Bueno, y depende del desplazamiento relativo. Entonces, bueno, tenemos el lambda enfrente. El lambda enfrente es el lambda, justamente la longitud que va de frente, digamos, justamente. Entonces, es la diferencia entre tanto una velocidad con la otra. Entonces tenemos esta que es enfrente. Entonces, creo que acá porque ese dibujo está muy fiero. Vamos a ver si acá está el dibujo. Creo que estaba, che. A ver, vamos a ver efecto Doppler. Tiene que estar aquí. Bueno, es tubo de órgano. Tenemos un montón acá. Resonancia. Efecto Doppler es el último tema, digamos, casi. El tema más interesante está el último. Bien. Acá tengo, mira, tengo el policía que está con el vaguito. Bueno, este es el caso 1, digamos. Que está el otro haciendo ruiderío, así con su celular en el colectivo, por ejemplo. Y viene el cana que está diciendo, che, apaga el parlante, ponele. Pero si está el receptor en movimiento, está el vago y está el vago que se mueve, pero el vago que se mueve, ¿qué pasa? El lambda enfrente es este que está acá. ¿Ve que el lambda enfrente es diferente al lambda de atrás? ¿Por qué? Porque la onda justamente va para allá, digamos. O sea, tiene otro, ya no es la misma circunferencia, las circunferencias en el mismo lado, sino es como que las circunferencias se van desplazando, hay una traslación, ¿me entendés? Porque justamente la traslación por la velocidad del vago que se está moviendo, digamos. Si viene para acá, la velocidad, estas curvitas van a ser más chatas de este lado, por ejemplo. En cambio, si se va para allá, va a ser más chata acá, pero más grande acá. Por eso el lambda enfrente es más chiquito que el lambda de atrás. Por eso justamente el lambda ya no es el mismo, porque depende de la velocidad. Entonces yo tengo esto. Uy, se fue. Dale, papu. Ahí está. Se me tildó. Bueno, el lambda enfrente, vamos a ver, el lambda. Lambda. Matemática. Lambda. Lambda lo vamos a apodar enf. Lambda enfrente es igual a la velocidad que se está moviendo el vago, o sea, la velocidad
justamente de la onda, digamos, la velocidad del sonido. ¿Dónde está B? ¿Dónde está B? B menos el B de S, B de S sobre las cosas. Vamos a poner todo esto. Sobre el F de S. O sea, ya el lambda varía. El lambda varía justamente porque hay una velocidad que varía, digamos. ¿Qué es lo que dice acá, digamos? De hecho, estoy haciendo casi similar a lo que dice en el libro, digamos. Bien. Acá dice B. La rapidez de la onda relativa al medio de aire sigue siendo B. Ese es justamente el B, el que te decía. Es la rapidez de la onda relativa al medio del aire. Y el BDS, ¿dónde está el BDS acá? El BDS es la velocidad de la fuente, justamente, es la velocidad de la fuente esta que está acá. Se va moviendo para allá. En cambio, el otro B es la velocidad esta que va propagándose para allá, para acá, para acá, para acá, para acá. ¿Estamos? Por eso hablamos de rapidez. Para el primero. ¿Por qué? Porque justamente es la rapidez de la onda, digamos. Porque la onda se distribuye para todos lados, digamos. Y en cambio el BDS, la velocidad del sonido, es la que se va moviendo para allá, digamos. Entonces yo tengo esto, que este es el lambda enfrente. El lambda de atrás va a ser casi similar, digamos, va a ser similar el lambda. Lambda de AT, o ATR, le pongamos una AT. A ver. El lambda de atrás va a ser la suma, digamos. Claro, es la suma, ¿ves? Es la suma. Ahora te explico por qué. Es la longitud de onda de una fuente móvil, digamos. Porque por eso es más acá. Porque mira, nosotros estamos en este dibujito. Nosotros vemos que tenemos una velocidad para acá y una velocidad para allá. La diferencia de esas velocidades va a ser algo, digamos, una constante, digamos, que es para el anterior, este que está acá, el lambda enfrente. En cambio, para el otro, directamente se suman. Acá estamos restando, en cambio acá se suma, digamos. Es lo contrario, digamos. Es porque justamente estamos diciendo que si se mueve algo para allá, obviamente, para este lado tiene que haber más longitud de onda, digamos, y para el otro es más chiquitita, porque la circunferencia ya no es la misma, digamos. ¿Por qué? Porque la propagación de la onda ya no es la misma. Bien. Bien, acá está, esto es algo muy importante, porque las ondas adelante y atrás de la fuente se comprimen y se estiran, digamos. Es lo que decía, se comprime acá, se hace más chiquitita y se estira. Son términos más específicos, digamos, por el movimiento de la fuente. Bueno, ¿a qué vamos con todo esto? Que nosotros tenemos que buscar la F de R. ¿Y qué es la F de R? La F de R es la velocidad del receptor. O sea, de este vago, del cana en este caso. El policía lo que va a hacer es ir detrás del vaguito este que se está moviendo y se está yendo para allá. En el primer caso él estaba quieto, digamos. Estaba pancho y este lo reta. Pero este va a querer irse a verificar que este se va. Como este se va a querer ir, entonces este va a escuchar también el sonido, pero con menos frecuencia y con un lambda más grande. ¿Por qué? Porque la longitud de onda va a ser más grande que la que él tiene en el frente, digamos, porque está escuchando de atrás. Entonces, vamos a calcular el lambda de atrás o el lambda enfrente para este. ¿El de atrás? El de atrás. ¿Por qué? Porque el que me interesa es el de atrás, porque la onda va hasta acá. El cara no está acá. Si el policía estuviera acá enfrente, calculamos del lambda enfrente. En este caso no. Entonces vamos a ver el lambda, la frecuencia del receptor. Tengo la velocidad de R. Tengo esto. Ahora lo que yo quiero hacer es reemplazar tanto la velocidad de
el B más B de R, digamos, y el lambda de atrás. Ah, el lambda de atrás. Lambda de atrás. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esto que está acá, acá abajo. Tengo un cociente acá, producto de los medios por producto de los extremos, este va arriba, simple, no hay mucho que hablar, digamos, esto que está acá va a pasar acá, se borra el coso, digamos, y me queda esto. Bueno, pero acá tenemos algo muy curioso, que es lo mismo que teníamos acá, que nos va a quedar esto. De esta misma manera, digamos. Ah, no, pues ya la tenía, que era este. Entonces, acá podemos hacer. No, dejemos ahí nomás. No, no lo hagamos tanto lío, dejemos ahí nomás. Esto. Y ahí vamos a analizar cada cosa. Este es el efecto Doppler para una fuente móvil y un receptor móvil. Acá vamos a ver bastantes cosas, bastantes particularidades. ¿Qué pasa si la velocidad del receptor, no, mejor dicho, ¿qué pasa si la velocidad de la propagación, mejor dicho, de la rapidez de la onda, voy a poner velocidad en este caso, la rapidez B es 0. Si la rapidez B es 0, tengo este cociente, digamos. Sí. ¿Qué pasaría si la velocidad en R fuera, si la velocidad en R fuera igual a la velocidad de B, digamos, pero opuesto, se hace 0, no hay frecuencia. Es algo muy, muy casi estúpido, digamos. Pero tenemos el caso, lo que dice acá en la foto. Cuando la fuente y el receptor están en reposo, o misma velocidad, cuando la fuente y el receptor están en reposo, o misma velocidad, entonces podemos decir que el B de R es igual al B de S. ¿Y qué pasa si el B de R es igual a B de S? Esto se me simplifica. ¿Por qué? Porque tengo una velocidad más algo que es igual y se simplifica y queda 1. Entonces me va a quedar que F de R es igual a F de X. Tanto la frecuencia del receptor va a ser igual a la frecuencia de la salida del sonido. Si la velocidad del receptor es igual a la de la velocidad del sonido. Es decir, algo muy, muy turbio, digamos, porque y tiene medio lógica, porque si están a una misma distancia, X, ponele que mira, ponele que tengo el vaguito acá, el alcohol en gel y tengo este acá. Si este va a una velocidad de 20 metros, a ver, no, 20 no. Ponele que va a 10 kilómetros por hora para acá, y este va a 10 kilómetros, es casi obvio decir que la frecuencia va a ser la misma, digamos. ¿Por qué? Porque va a estar escuchando casi lo mismo. A menos que este lo alcance, va a escuchar más fuerte, o si se queda atrás, va a escuchar menos, digamos. Va a escuchar más cuando se acerca. Claro. Es casi medio obvio, digamos. Sí. Siempre que la dirección de BS o BDR sea opuesta a la dirección del receptor o la fuente. Eso hay que tener cuidado. Eso también tener cuidado. La velocidad que debemos usar es negativa. Eso es verdad. Eso es más similar. Claro, es porque esto se simplifica y listo. Siempre y cuando las velocidades, claro, exactamente. ¿Qué pasa si BDR es 0? Si BDR es 0, uy, no, cara, ahí. Si la velocidad, la del receptor, es 0, tenemos que
Tenemos que la velocidad por la velocidad sobre esto es f de s. Bien. Si la fuente se mueve hacia el receptor, o sea, si la fuente se mueve hacia el receptor, ¿qué pasa si la fuente se mueve hacia el receptor? La velocidad del sonido, ¿cómo va a ser? ¿Positiva o negativa? Si la fuente se mueve hacia el receptor, positiva. No, va a ser negativa. ¿Por qué va? Porque uno va acá y el otro va acá, pues. Ah, pues, está atrás del receptor, digamos. Claro, ¿entendés? O sea, van opuestos, digamos. Entonces, bueno, eso ya sabemos que si esto es así, f de r va a ser mayor a f de s. Esto hay que tener cuidado, porque es un análisis de sin más que nada. Y el receptor, bueno, tiene una frecuencia superior. Si la fuente se mueve alejándose, es al Ah, revés. disculpa, tengo que repetir, digamos, porque sería negativo, justo se tildó, digamos. Bien. ¿Por qué negativo esto? Sí. Así, van cruzados. Por eso, si este va acá y se acerca, Ah, sí, sí, van sí. opuestas, digamos. Ese parece caso. Por eso estamos diciendo que es el movimiento, porque no solo pueden ir los dos para allá, puede venir uno por acá y el otro viene por acá y se encuentran y te deja sordo. Bueno, tengo f de r menos f. Esta es al revés. Si la fuente se aleja del receptor, la fuente se aleja del receptor, claro, la velocidad va a ser mayor a ser. Esto ya es obvio. ¿Por qué? Porque uno va van así, digamos, en la misma dirección. Entonces la frecuencia de S, mejor de R, va a ser menor que la de S. Bueno, es talla similar. Ya es el mismo ejemplo casi del anterior, digamos. Es muy parecido. Y el receptor oye menos frecuencia. Esto explica el cambio de tono de sirena que se escucha conforme a una ambulancia que pasa cerca de usted y bueno, y lo revisa, digamos. Bien. Tenemos, y el último, y para terminar bueno, tenemos onda de choque, y para terminar esta parte, ves que acá tenemos, mira, en el libro está todo, digamos, está más, de hecho, esta es la mejor explicación. Tenemos la patrulla también, de lambda de atrás, lambda de frente. Pura patrulla nomás. Efecto Doppler 5, tenés, mira un montón. Y tenemos el efecto Doppler para la luz. ¿Qué pasa? Tenemos la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es el c, digamos que es 300.000 kilómetros por segundo, así. Entonces, tenemos la raíz cuadrada. Bueno, esto es más para una onda electromagnética, eso lo va a ver el año que viene. Onda de choque también es parecido con onda de choque. Vamos al resumen final, que tiene que estar acá. Que siempre yo te sugiero que los resúmenes finales de todo el libro, esos te estudié así a rajatabla, digamos, de memoria. Porque no hay mejor libro que tenga su resumen al final. De hecho, y después en base, es como una hoja de ruta, y en base a eso después vas explicando uno por uno. Por ejemplo, tenemos ondas sonoras de senoidal, de un fluido y un gas ideal, eso no lo hemos visto. La de una varilla sólida, tampoco hemos visto. Tenés la de la intensidad de un sonido, que eso no lo hemos visto, digamos, pero es parecida con presión máxima. Ondas sonoras tampoco lo hemos visto. Interferencias ya hemos visto, cuando llegaban en el ángulo de fase, y un desfasaje, digamos, parecida al anterior. Un pulso, ¿qué es un pulso? Eso no te dije, me olvidé de explicarte. Se escuchan pulsos cuando dos tonos de frecuencias ligeramente distintas suenan juntos. Eso es un pulso. Frecuencia de pulso es F de A menos F de B. Por ejemplo, yo tengo acá, tengo dos ondas y tengo un pulso. Efecto Doppler, y bueno, tengo el típico efecto Doppler de fuente en movimiento y receptor en movimiento. Onda de choque, una fuente de sonido que se mueve con rapidez BDS mayor que a la del sonido B, crea una onda de choque. Y el frente de onda es un cono con ángulo alto. Y tengo una onda de choque que... Bueno, ¿alguna duda?
Ninguna. Bueno, Por ahora no. damos terminado entonces el video de hoy, digamos.